Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la review y las sensaciones de la nueva Bull Paddle Neuron del 2025. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Paddle Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora, pasando con la pala, para esta Bull Paddle Neuron tenemos algunos cambios con respecto a la del año pasado. Mantenemos la misma cuerda de tipo soga con muñequera, pero en este caso sale por un lateral del puño, ya que este año tenemos la posibilidad de cambiar las tapas del tapón por otras de más peso que vende Bull Paddle aparte. Tenemos un puño que este año viene con el ESA-Core, y en cuanto al corazón mantiene el mismo formato que el año pasado, con este refuerzo horizontal que según Bull Paddle nos va a ayudar a mejorar la resistencia a las torsiones de la pala. Para la zona del marco contamos con la tecnología del Wave System, que son estas ondulaciones que principalmente tienen la función de disipar vibraciones. En la cara de la pala también tenemos algunos cambios. Se mantiene el mismo carbono 3K con la goma Multi-EVA, pero este año se ha incorporado un rugoso de tipo 3D leve con acabado brillo en las caras, y además también se han incorporado lo que ellos llaman Easy Vibes, que serían estos antivibradores que tenemos tanto en la zona inferior como en la zona superior. La dureza que vamos a encontrar en esta Bull Paddle Neuron del 2025 es una dureza que podríamos situar entre la dureza media y la medio dura. Para que tengáis una referencia, está entre la dureza de una Bull Paddle Vertex y la de una Bull Paddle Hack, y dentro de otra marca podríamos asimilarlo a la dureza que tenía, por ejemplo, la Nox AT2 LTD del año pasado. Si la comparo directamente con la Bull Paddle Neuron del año pasado, para mí en cuanto a la dureza no hemos perdido, es una dureza muy similar. Quizás podemos notar incluso que de primeras esta es un poquito más dura al final al incorporar los antivibradores, la capa del rugoso, pero lo que sí que he notado yo un poquito es esa pérdida de tacto seco que tiene la pala, el sonido seco que tenía la del año pasado. A mí esta me ha dado la sensación de ser un pelín menos seca, pero sin perder dureza. En cuanto al peso, viene disponible en un peso desde 355 a 375 gramos. La que vamos a probar en el vídeo tiene un peso de 366 gramos, sin contar el peso del ESA-Core, que lo he quitado. Y en cuanto al balance, tenemos un balance que podríamos considerar medio, en torno a los 26,1 centímetros. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido jugando con ella en pista. Pasando con las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, lo primero en el apartado de manejabilidad, una pala que vamos a notar que se mueve bien, tiene un manejo que es bueno, no es un balance tan alto como el que podemos encontrar en otras opciones, entonces sí que vamos a notar que es una opción que no nos va a exigir tanto físicamente aquí en el fondo de pista. Ahora bien, si lo comparo por ejemplo con otras palas de formato híbrido como puede ser una AT10 o puede ser una Oxdog Hyper Pro, para mí esta se mueve un poquito peor. Sí que notas más ese peso en una zona un poquito más alta al moverla rápido, y puedes notar más esa diferencia con otras palas parecidas, pero en general me parece que el manejo de la pala es bueno, no es tan exigente. En cuanto al punto dulce, para mí tenemos uno de tamaño estándar ubicado en la zona media alta de la cara de la pala. Yo creo que también por este patrón de agujereado que tiene la pala sin agujeros en esta zona de los laterales, vamos a notar que el punto dulce está ubicado en esa zona, pero en cuanto golpeamos algo fuera, la pala se vuelve más rígida, más seca, no sale tanto. Entonces vamos a notar mucho la diferencia entre golpear bien y golpear un poquito fuera. Nos va a cambiar bastante la respuesta. Aquí en el fondo de pista no me ha pasado tanto como en otras zonas de pista, como puede ser la víbora y bandeja, pero sí que es verdad que en alguna situación donde llegas algo más forzado, puedes notar esa diferencia entre la he golpeado bien o la he golpeado más mordida. A un ritmo medio-bajo, al final es una pala con una dureza, como digo, entre media a media dura. Sí que es verdad que la goma de Bull Paddle no es una goma muy reactiva que nos aporte mucha salida de bola, entonces a un ritmo medio-bajo vamos a notar que ya tenemos que acompañar, alargar un poquito más el golpe, pero sí que es verdad que es una pala que transmite muy bien lo que haces a la bola, aplica muy bien esa fuerza que tú haces en el golpe. Entonces aquí nos aporta bastante control a un ritmo medio-bajo. La sensación que he tenido es que cuando subo la intensidad de golpeo, cuando juego una bola un poquito más fuerte, tengo mucho control, no tengo ese miedo a que la bola se me escape porque he jugado una bola muy firme y a veces me rebota demasiado. Con esta pala no tenemos eso, pero sí que he notado que muchas veces cuando juegas muy fuerte, de verdad quieres que la bola corra, ahí he notado que tengo que aplicar más fuerza que con otras palas de una dureza similar, ya que al final esta noto como que se me queda un poquito más la bola en la pala, no termina de salir tanto, y si de verdad quieres ser muy ofensivo tienes que jugar bien fuerte, un poquito más que con otras opciones. Así que lo que yo destacaría de aquí en el fondo de pista es sobre todo el control que nos va a dar la pala. Para mí más recomendable para aquel jugador que le gusta jugar a ese ritmo más medio alto, aplicar un poquito más de fuerza, ya que creo que ahí la pala nos transmite muy buenas sensaciones sin ese miedo a tirar fuerte
fuerte porque la bola se nos escape. Ahí creo que es donde mejor funciona, pero no es una pala que yo recomendaría tanto aquí en el fondo de pista para un jugador que busque algo más de ayuda por parte de la pala, ya que al final, como digo, nos va a pedir golpear bien con esa zona de punto dulce y nos va a pedir empujar un poquito más que otras opciones que podemos encontrar en esta dureza similar, como por ejemplo la que he dicho antes, la Nox AT2 del año pasado. Esta sale un poquito menos. Os dejo con un vídeo del fondo de pista para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja. Pasamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja, quizás uno de los sitios junto con la volea donde mejores sensaciones me ha transmitido la pala. Como digo, en el apartado de manejabilidad es una pala que tiene un manejo decente, está bien, no es una pala que se nos vaya a hacer muy física, nos permite acelerar bien por arriba, no nos cansa mucho el brazo. En cuanto al punto dulce, aquí sí que lo he notado un poco más que en otras zonas de pista, como he dicho antes. Al final es una pala que nos pide golpear bien con esa zona de punto dulce para tener buenas sensaciones. En víbora y bandeja sí que lo he notado más que en otras zonas de pista, que cuando golpeaba fuera de esa zona de punto dulce la pala salía menos, se me quedaba mucho más y al final tenía ese tacto, ese sonido mucho más seco, como de que la has golpeado mal, te transmite más esa sensación. A un ritmo medio bajo, como he dicho antes, una pala que al final aquí también me transmite muy buena sensación de control. Sí que siento que la tengo que empujar, alargar un poquito más el golpe que con otras palas, ya que si no, no va a salir la bola tan profunda como esperas, pero en cambio, como digo, una pala con la que vamos a dirigir muy bien la bola donde queremos en ese ritmo medio bajo, no nos hace cosas extrañas ni nos rebota demasiado, entonces copia muy bien lo que hacemos. Y luego en ese ritmo más alto tengo que decir que para mí aquí en la zona de víbora y bandeja la pala se comporta mejor que en otras zonas de pista. Al final aquí no jugamos tan plano, no aplastamos tanto la cara de la pala y no vamos a notar que se nos queda tanto la bola como por ejemplo podía ser en una bola firme en el fondo de pista. Aquí la bola sí que corre algo más, te hace estar cómodo, pero sin perder ese control que he dicho antes que te transmitía la pala cuando aplicabas algo de fuerza. Entonces me he sentido bastante cómodo cuando jugaba algo más fuerte, no tenía ese miedo a que la bola rebotara demasiado y se me fuera el cristal, y en ese sentido es una pala que me ha transmitido mucha confianza, podríamos decir, a la hora de jugar ese ritmo un poquito más alto. En cuanto a la hora de meter algo más de peso, jugar con efectos, en comparación a la del 2024, si os soy sincero, para mí no he notado prácticamente diferencia. Yo no he notado que con esta le meto más peso a la bola o que me coge más efecto, así que las sensaciones en ese sentido para mí han sido bastante parecidas. Y aquí en la zona de víbora y bandeja sí que es una pala que, como digo, me ha gustado algo más, recomendable para aquel jugador que ya tenga un nivel técnico medio bueno, ya acelere un poquito y quiera esa pala que le transmita muy buena sensación de control, tanto en ese ritmo medio bajo como en ese ritmo más alto si ya acelera un poco más.
Llegamos a la zona de volea. Aquí para mí la pala tiene cosas que son muy buenas y tiene otras cosas que quizás para la dureza en la que estamos y el formato de pala no son tan buenas en comparación a otras. Lo primero, en el apartado de manejabilidad, para mí una pala que se mueve bien en pista. No vamos a notar que es una pala lenta, que nos dejamos rápido la punta atrás. Es una pala que nos va a hacer llegar bien a los choques de voleas, cambios de dirección más rápidos. No se hace tan exigente ni tan física en ese sentido. Ahora bien, depende con qué lo comparemos. Como he dicho antes, es una pala que se mueve un poquito peor que otras, pero para mí la manejabilidad es estándar. En cuanto al punto dulce, aquí en volea es algo más complicado tener malas sensaciones de que la has golpeado fuera y notas que la has golpeado más mordida, que no te corre tanto la bola. Donde sí que lo he podido notar más es sobre todo cuando hago algún bloqueo o cuando me juegan alguna bajada de pared, una bola muy firme que únicamente pongo la pala. Ahí sí que tengo que decir que cuando no le das con esa zona más central se nota mucho. Es fácil que la pegues mordida, que la bola se te quede mucho más corta, dejes alguna bola más fácil. También en algún bloqueo en el que no acompañas, en alguna volea en la que simplemente pones la pala o haces muy poquito gesto, es fácil también que dejes la bola corta. La pala te va a pedir empujar, alargar algo más el gesto para que salga profunda. Entonces, en ese sentido sí que podemos notar que la pala se nos hace un pelín más técnica de lo que quizás te esperas para la dureza en la que estamos, nos pide acompañar algo más. Pero creo que si eres un jugador que ya acelera un poquito más en ese ritmo rápido, la pala nos permite ser muy ofensivos. Aquí en la zona de volea no vamos a tener tanto esa sensación de que se nos queda algo más la bola, no necesitamos darle tan fuerte para conseguir velocidad. Y aquí yo creo que es una pala que en general se comporta bastante bien. Aquí en la zona de volea creo que es uno de los sitios donde más completa me parece. A un ritmo medio-bajo tenemos mucho control, dirigimos muy bien, no necesitamos acompañar tanto como en otras zonas de pista. Entonces se siente cómoda en ese sentido, quitando los bloqueos. Y luego en ese ritmo más alto también es una pala que nos va a permitir ser ofensivos. Yo no noto que la bola nos flote fácilmente, te permite jugar firme, la bola coge bien de peso, coge bien los efectos. Entonces en ese sentido yo creo que es una pala que en general se comporta bien aquí en la zona de volea para ese jugador que busca una pala más polivalente pero que le permita también ser ofensivo en la red. Os dejo con el vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta y pasamos al remate. Pasamos a la zona del remate. Aquí tengo que decir que es una pala que de primeras me ha parecido un poquito más técnica de lo que me esperaba de ella. Igual que me pasaba con la del año pasado, al final este punto dulce de tamaño estándar ubicado en esta zona te penaliza un poco si no le golpeas bien con esa zona y le golpeas algo más a los lados o le golpeas un poquito más arriba. La pala se vuelve más seca, no sale tanto. Además, la goma multi-EVA de Bull Paddle no es una goma muy reactiva, no nos aporta tanta salida de bola. Al revés, al final esta goma nos aporta mejor control, un tacto un poquito más seco. Así que al final esa aceleración, esa fuerza del remate la tenemos que poner nosotros, ya que la pala no nos va a ayudar tanto en ese sentido. Como digo, si tienes un nivel técnico de medio hacia arriba y le golpeas bien con esa zona central, no vas a tener ningún problema en cuanto a la potencia que te da la pala. Sobre todo cuando la he probado con bolas nuevas, notaba que cuando le golpeabas medianamente bien, la respuesta ya era suficiente, incluso estos días que ya hace más frío. Y cuando la he probado ya con bolas más usadas en la calle, con algo más de frío, 14 grados, 15 grados, ya aquí es donde notamos más la diferencia entre golpearle bien y no golpearle tan bien. La respuesta que me da, como digo, cuando la golpeas con esa zona es buena, me parece que la potencia es suficiente, pero es una pala que nos va a exigir más técnicamente de lo que esperamos de primeras de ella. Así que para mí, más recomendable para aquel jugador que ya no busque ayuda por parte de la pala a la hora de rematar y ya tenga un nivel técnico medio bueno, que sea capaz de golpear la gran mayoría de veces con esa zona de punto dulce y no tenga tanto problema al golpearle algo fuera. Os dejo con un vídeo del remate y pasamos a mi conclusión final.
Pasando con la conclusión final, lo primero de todo decir que es una pala que actualmente tiene un precio que está en torno a los 262 euros. Para mí una opción que yo recomendaría para aquel jugador que ya tiene un nivel técnico, yo creo que ya de medio hacia arriba, porque al final es una pala que a un ritmo medio bajo nos pide acompañar, alargar algo más el golpe, y en ese ritmo más alto para tener buenas sensaciones nos pide golpear bien con esa zona de punto dulce. Si eres un jugador que busca una pala con formato híbrido en una dureza que no sea tan alta y quiere un poquito más de ayuda por parte de la pala, yo creo que hay otras opciones que se comportan mejor. Al final esta opción, como digo, es más pensada para aquel jugador que no quiere irse a una dureza más alta, que quiere una pala con formato híbrido y que le permita jugar fuerte sin ese miedo a que se le escape la bola, ya que creo que para mí esa es la principal ventaja que te da esta pala, que es ese control que vamos a tener en general. Y en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de volea. Siento que aquí en volea es una pala bastante completa en general, a un ritmo medio-bajo, muy buen control, y en ese ritmo más alto también nos aporta buenas sensaciones. Aquí no nos penaliza tanto el tema del punto dulce, aunque no le golpeemos tan bien a la bola, la respuesta va a ser medianamente buena, así que aquí me ha gustado algo más que en otras zonas de pista. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Me ha dado mucha confianza, sobre todo en ese ritmo rápido, a poder jugar una bola algo más firme, un poquito más fuerte, así que si eres un jugador que ya acelera un poquito más y te gusta que la pala no rebote mucho, tener buen control, no tener ese problema a tirar alguna bola más firme, para mí es una pala que aquí se comporta bastante bien. Y luego en ese ritmo medio bajo sí que es verdad que nos pide empujar un poquito más que otras opciones, pero el control también me parece bastante bueno. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Siento que es una pala que no es tan complicada, pero sí que es verdad que en ese ritmo medio-bajo creo que hay opciones de la misma dureza que nos van a ayudar un poquito más, nos van a hacer sentirnos algo más cómodos, así que esta nos pide empujar algo más, acompañar más el golpe para tener buenas sensaciones, y por ello he decidido poner aquí la tercera zona, la zona de defensa. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Siento que es una pala que, como digo, si le golpeas bien, sobre todo con bola más nueva, no vas a tener problema, pero sí que es verdad que la cuarta zona que yo pongo aquí es la del remate, porque es una pala más exigente de lo que te esperas de ella, y es una pala que nos va a pedir golpear bien con esa zona de punto dulce si queremos tener buenas sensaciones. Me ha parecido que es una pala que se hace más técnica incluso que palas que son un poquito más duras para sacarle esa potencia, así que creo que eso aquí la penaliza un poquito, el tener que golpearle tan bien, ya que si le golpeamos algo fuera la respuesta nos cambia mucho, y por eso he puesto aquí la cuarta zona, la zona del remate. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Bull Padel Neuron del 2025, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.